Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bueno, como veis, hemos hecho la versión de Burden of Time en estudio, directo en estudio, y claro, no podíamos hacer otra cosa que al enterarnos de que había una versión en directo en concierto, pues también teníamos que verla y nos gusta pues ver las diferencias y demás. Em, Además que tengo curiosidad. Sí, ¿verdad? Lo Sí. curioso, hablando de curiosidades, amigo David, es Tengo que curiosidad, sí. sí, sí, está de 2018, este directo es de 2018 y es anterior al vídeo anterior Al que hemos vídeo. reaccionado, que claro, eso era durante la pandemia, creo, sería 2019-2020, es decir, que Sería 2020, 2020, sí. sí. Y claro, este concierto es anterior. Así que bueno, sabiendo la época, pues casi podemos asegurarnos incluso la disposición de Midori y de Miyako. Mi hijo está por ahí, Haruna y Asami. Así que bueno, no lo vamos a demorar más. Ya sabéis, amigos. David, por favor, haga los honores de ponerse el pelómetro. Como veis abajo, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y David, ¿qué hacemos? ¿Le damos? Dale, dale. Vamos Tengo allá. curiosidad ya por saber si Miyako repite, La bueno, repite, o hizo primero lo que hizo luego en el vídeo que de antes. Miyako Vamos a siendo, estar ahí, ojo a visor. ojo a visor, Miyako siendo Miyako, ¿no? Vamos allá con Love Bites y Burden of Time. Bueno. A mí es que me gusta, la esencia de los bytes para mí es en directo. Entonces, en Es concierto, que, es que suena mejor, tío. suena todavía mejor, ¿verdad? Suena mejor. Es Es increíble. impresionante. Sí. El sonido suena, está súper bien ecualizado, ¿eh? Sí, sí. Ya te digo que me suena mejor que el otro vídeo de 2 años después, ahí en estudio. Claro. Lo de esta chica, de verdad que, acuérdate, no me acuerdo qué canción fue la que hicimos doble, que la vimos el vídeo primero y luego en directo. Pues lo mismo que aquí. Si es que decíamos, no se puede mejorar eso en directo. Pues lo hicieron y aquí lo están haciendo otra vez. La de Winds of Transilvania fue. Es verdad. Efectivamente. Sí, es que hay grupos que se crecen en directo y los bytes de esos grupos, que lo dan el 110-120% si se puede en concierto. Y es absolutamente espectacular. Y por cierto, Sí.
Ya fue, ¿no? Fue en México donde ha sido el Sí, sí, concierto, sí, ya están. que han comentado, creo que ha sido a Jadesillo, que han tenido un montón de problemas como el que reaccionamos de 2018 en Londres, que estaba mal ecualizado. Pues han debido de tener los mismos problemas Sí, y también se lo han pasado, vamos, de lujo allí, sí, sí, sí. con todos los problemas y todo. Así La- que mm, habría que verlas allí en su país, con su gente, con su equipo y sin problemas de... Además que Miyako seguramente que saque el hacha y al que lo haga mal, fuera, que ya lo hago yo. por lo que tengo entendido, no han, es decir, no han tenido problemas de sonido que hagan que se equivoquen, digamos, ¿vale? Es decir, No, no, eso no, pero por lo visto, por lo que he creído leer, a Midori se tiró, se le bajó el volumen durante 4 canciones o algo así. Y dices, pero señores organizadores de los festivales, hagan un... déjenle que lleven su propio equipo, que imagino que será un equipo que tenga la organización para todos los grupos, pero vamos, imagino que, oye, cada grupo que llevará su sonido y sabrá cómo trabajar. Si pones a alguien que no sabe, pues te pasan estas cosas. Lo que pasa es que, claro, la profesionalidad de estas chicas pues hacen que incluso con todos esos problemas, pues den el 200%. claro, ellas pueden llevar su equipo en el sentido de que de escucharse a ellas mismas o los amplificadores que pueden utilizar a modo de monitor, pero después están, digamos, lo que se amplifica de cara al público, Sí, ¿vale? bueno, que eso Esto, también será distinto, claro. esto En de la un organización festival, y eso es lo que ha fallado. Había acoples, lo del sonido que tú comentabas, que se bajaba el sonido. Y también ha tenido, por ejemplo, Miyako un problema que ha tenido así con el tema de la altura, que no le ha sentado bien claro, y le han tenido que por poner eso, hielo. además cuando he leído eso, me he acordado de Warning y de Paulina cuando canta tocando la batería, que tocan en, no sé si nos dijeron que había 2000 metros de altitud por allí. Y claro, eso en estas chicas que no están acostumbradas a esa altura, pues, y cómo se entregan en el escenario, pues ahí se nota bien la calidad y cómo están en forma las chicas de The Warning. Sí, bueno, también no sé qué diferencia habrá entre donde viven en Japón. The Warning, quieras que no son mexicanas, Sí, claro, que son de allí, y a lo pero mejor no ha sido tan brusco la diferencia de altura. ya, ya. No lo sé, pero bueno. En cuanto a las chicas de Love Bites, lo que sí puedo decir es que a pesar de todos los problemas que han tenido, por lo que nos comentan, en ningún momento pararon y No, no, siguieron no, sí, sí. adelante y Miyako, incluso sintiéndose fatal, no paró. Es decir, le iban poniendo un poquito le iban refrescando entre canción y canción y un poquito le iban dando, eh, no sé si aire fresquito o algo así para que se fuera un poquito reponiendo, pero que no ha parado. Es decir, ella seguía adelante y han sido súper profesionales. No ha parado y la gente ha estado cantando las canciones, no el estribillo, la letra entera. La letra entera, sí, sí. Y Que, claro, eso imagino que a ellas les debe de haber volado la cabeza. por lo que entiendo, ellas son, vamos, yo sé de un amigo que precisamente es el que se quedó mi guitarra que te mencioné la otra vez, Sí, sí, sí. pues ese fue, si no recuerdo mal, al festival este de Cartagena, al Rock Imperium se llamaba, ¿no? Creo que sí. Fueron los Bites y dice que cuando terminaron de actuar se mezclaron el tren público, claro, vestidas de calle y demás, que claro, al principio no se dio cuenta, pero de pronto vio a las chicas que, ¿sabes? Entre que son chiquititas pero simpatiquísimas, que se colaron entre el público a repartir pegatinas y cosas de los Bites, se Pues liaron para que veas. a firmar a todo el mundo, haciéndose fotos con todo el mundo, es decir, súper simpáticas. Los Bites, vamos. Impresionante. A ver, si vienen otra vez a España no me lo pierdo.
Habrá que ir ahorrando. Es lo que toca. Bueno, pues nada, continuamos. Bien, lo he parado de nuevo porque hay que ver esto otra vez. Te he dado tiempo aquí para que te pongan los sombreros, porque ha habido un momento en el que estaban desparramados y, y- Sí, y- sí, pero y me los he puesto otra vez. había que poner un aviso de búsqueda y captura de los sombreros porque ya Ay, estaban por ahí. estaban corriendo ya por ahí, ¿eh? Sí, sí, Por sí. el pasillo, ¿no? No podemos más, Mira, mira, están ahí los tres puestos. no caben ni en la cámara. En fin, bueno, pues vamos a verlo solo de nuevo y bueno, y Miyako siendo Miyako.
fantástico. No vea cómo enardece ahí al público a Sammy. Impresionante, impresionante. Vamos, luego lo hemos disfrutado de nuevo. eh, Digo, comparándolo con la versión anterior de estudio en directo. Las dos me han gustado muchísimo, son diferentes, pero en esencia son las mismas, pero tienen energía diferente, hacen cosas distintas. En fin, lo bueno es eso, ¿no? Que son muy disfrutables las dos por separado. Sí, Así que pero es de los poquitos grupos que me gustan más en directo que en estudio, ¿eh? es realmente impresionante. Así que bueno, bueno, esto habrá Lo, que verlo más lo- veces ya más detenidamente. lo de estas chicas es que ya no tienen nombre. Y Sí, cada vez que vemos un vídeo suyo nos sorprenden con algo. sí. Mira que precisamente había que incidir, hemos incidido mucho las guitarristas con los solos que han hecho, que son espectaculares. Y además se ve, tanto en el anterior como en este, se ve que los estilos de Midori y de Miyako son muy distintos, pero igualmente brillantes. El bajo, Incompatibles. compatibles, Bueno, lo efectivamente. hacen compatibles ellas, ¿eh? Eso es. La batería de Haruna, como siempre, es Una ametralladora. totalmente, ¿no? El doble bombo, el cómo maneja los platos, el cómo reparte la variedad sonora que tiene disponible es impresionante. Y el bajo, siempre con mucha energía de mi hijo, muy contundente, empastando perfectamente con Haruna. Y luego, bueno, ya mi hijo en The Strokes hacía los coros Sí, y ahora pues se repartía con Miyako, que Miyako ha ido progresivamente cada vez haciendo más coros y asumiendo más ese papel, ¿no? En la última época de los Bytes, creo que ya Miyako hacía más veces coros que mi hijo. Pero bueno, aquí han hecho una armonización de voces muy chula. sí, Está sí. muy bien. Además que llamaba la atención. Digo, míralas como hacen los coros. Y a Sami, bueno, a Sami es que en directo, ¿qué energía tiene? Sí, fantástico. Así que amigos, nos ha encantado como siempre los bytes. Ya sabéis, reitero lo de siempre. Tenéis dos formas de apoyarnos. Una, lo que veis aquí abajo, haceros miembros del canal. ¿Cómo? Pues dándole al botón de unirte o de join, dependiendo si es en inglés, en español o en el idioma que sea. Bueno, pues en el nivel uno tendríais la posibilidad de ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tenéis reacciones exclusivas, 15, 16 aproximadamente a lo largo del mes. Y después, por otro lado, tenéis el Patreon. Por favor, señala, David, el tema del Patreon. Perdón, Muy perdón. bien. Eso es que si quieres reacciones personalizadas, pues tienes los niveles bronce, plata y oro para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas en el mes. Todo está abajo en la información de la canción. Ahí tenéis los enlaces para acceder a uno o a otro, ¿vale? Y después, por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayudáis un montón. Muchísimas gracias amigos por el cariño, el apoyo y esperamos vuestros comentarios. Así que nada, un abrazo muy grande. Adiós. Hasta luego.